Buenos días, es un placer volver a estar con ustedes, lástima que sea a distancia, con lo que agradable que es compartir con todos los compañeros y compañeras en Brasil que están trabajando cada día para mejorar la educación. Gracias. Voy a intentar en estos momentos contarles lo que me parece uno de los problemas que estamos teniendo en los sistemas educativos del mundo entero. Para mí el problema no es tanto el cambio que presenta y los retos que representan aquello que debemos hacer para adecuarlos a este siglo, a las necesidades de este siglo, como la falta de conocimiento sobre lo que implica el alcance de los retos que estamos planteando. Mi intervención, el objetivo va a ser intentar analizar o reflexionar sobre los cambios y ver en qué consisten, pero sobre todo qué implicaciones tienen de cara al proceso de enseñanza y aprendizaje para este siglo y ver también cuál debería ser el proceso de transformación de la escuela, cuáles son las mejores medios que podemos disponer para poder alcanzar este proceso de cambio. Vamos pues con la presentación. Bien, les contaba que el problema que tenemos es el de cómo conseguir que estos chicos que vemos en esta fotografía sea el momento en el que entran en la escuela y no cuando salen. Para ello es necesario adecuar nuestro sistema educativo, nuestras escuelas, al proceso de transformación para poder conseguir adecuar nuestra enseñanza a las necesidades de los alumnos que van a tener en este siglo XXI. Y el problema que vamos a tener es que la mudanza, el cambio, debe ser sistémico. De algún modo, sería como pasar del fútbol al baloncesto. El problema no es cambiar unas porterías por unas canastas o cambiar una pelota por otras, sino que es necesario cambiarlo todo. Los estadios, la bola, los jugadores, las reglas de juego, etc. El cambio es sistémico o no va a ser, porque si hacemos pequeños cambios añadiendo estrategias didácticas que están más o menos de moda, enseñanza por proyectos, análisis de casos, simulaciones, etcétera, si no hay un cambio global, solamente serán parches que luego serán imposibles de integrar dentro del conjunto de la escuela. El problema está, pues, en cómo conseguir este proceso de cambio, pero para ello este proceso solamente es posible si hay una clara dimensión sobre el porqué y el para qué de los cambios. No nos debemos llevar por las modas, sino a partir de la fundamentación. Tenemos la suerte que en este siglo XXI disponemos de evidencias suficientes como para que este camino de transición de la escuela heredada a la escuela del siglo XXI sea un camino lo más riguroso posible, lo más seguro posible. Sus escuelas, todas las escuelas no están aquí, están en este proceso, en algún punto hacia esta escuela, más o menos cercana. Por lo tanto, el problema es el cómo transitar. E insisto, nuestros compañeros en las aulas, los profesores, los maestros, estarán convencidos y seguirán al líder de la escuela siempre y cuando no sea una decisión arbitraria, sino sea una decisión fundamentada. Vamos a ver cómo fundamentamos estos cambios. Para ello tenemos que ir a parar a los dos referentes básicos que tiene la enseñanza. Igual como todas las profesiones, tienen sus referentes teóricos. El referente de los químicos es la química, la de los físicos, la física, la de los lingüistas, la lingüística, etc. La pregunta es cuáles son nuestros referentes. El problema que tenemos nosotros, los enseñantes, es que tenemos dos referentes teóricos. Uno, el primero, es el que está relacionado con la función social de la enseñanza, el para qué debe servir la enseñanza. Y nosotros venimos de un modelo que ha sido fundamentalmente propedéutico, donde el objetivo es ir avanzando en distintos estadios hasta llegar
al vestibular, en el camino hacia la universidad, donde los contenidos son de orden académico y la función de la enseñanza ha sido fundamentalmente selectiva. El objetivo es, en este caso, es el de identificar cuáles son los alumnos que sirven o no sirven para este camino hacia la universidad. Por contra, en estos momentos entendemos que la función social de la enseñanza no debe ser solo preparar para aquellos que van a ir a la universidad, sino formar globalmente, integralmente, una educación integral. ¿Y para qué? Formarlos para que puedan dar respuesta a los problemas que se van a encontrar dentro de 30, 40 años. Y por lo tanto, no van a ser contenidos de carácter solo académico, sino serán lo que entendamos por entendido como competencias para la vida. Y la función ya no puede ser selectiva, sino debe ser función orientadora, porque nos vamos a dirigir a cada uno de los alumnos y alumnas y cada uno va a tener su recorrido personal. Y por lo tanto, la función no es seleccionar, sino la de orientar en este camino para desarrollar estas competencias para la vida. Este sería el primer referente teórico. ¿Cuál es el segundo referente teórico? El segundo referente teórico es el científico, el que viene determinado por el conocimiento del cómo se aprende. Y digo científico porque el objetivo, función social de la enseñanza puede ser opinable. Pero veremos qué estamos opinando en estos momentos. Todos ustedes tienen muy claro que están pretendiendo una función integral, una formación integral. Pero seguro que en sus centros hay profesores que siguen creyendo que la función de la escuela debe ser prepararlos para la universidad, donde los contenidos deben ser única y exclusivamente los de matemáticas, física, geografía, historia, etc. Es opinable, puede ser opinable, pero en este caso, como veremos en el mundo entero, han decidido que la función de la escuela debe ser la educación integral. Al mismo tiempo, el otro referente ya no opinable es el de cómo se aprende. Y hoy sabemos cómo se aprende. Tenemos muchas evidencias que nos dicen que no es del mismo criterio que hemos utilizado históricamente. Los alumnos, si queremos formarlos en competencias para la vida, deben tener un aprendizaje que no debe ser mecánico o superficial. En el modelo que hemos heredado, podemos llegar a superar los distintos estadios de este camino hacia la universidad mediante aprendizajes memorísticos. Lo importante es saber reproducir aquello que hemos memorizado y no tanto comprender el porqué. Y por lo tanto, es posible un aprendizaje mecánico y superficial. Y la educación también se puede entender como uniforme. Todos aprenden del mismo modo y el que no aprende del mismo modo es que no sirve. Este es el criterio heredado. El problema es atender al conocimiento científico de cómo aprenden. Y en este caso nos dicen que el aprendizaje no puede ser mecánico o superficial. Si debemos aprender para dar respuesta a los problemas de la vida, el aprendizaje debe ser significativo, debe ser profundo. Y por otro lado, la educación no puede ser uniforme. No existe el alumno de 6 años o el de 7 años, el de primaria, el primer curso de secundaria, de las medias. Cada alumno tiene unas características diferenciales y, por lo tanto, es necesario atender a sus intereses, motivaciones, capacidades, lo que implica una educación personalizada. Por eso es que les decía que una cosa es el fútbol y otra cosa es el baloncesto. El problema es cómo transitar del fútbol al baloncesto y el cambio es sistémico. Vamos a ver los argumentos y vamos a detenernos en alguno de estos componentes. Vamos a intentar analizar cómo se entiende la función social de la enseñanza y cómo aprendemos. Vamos a ver en estos momentos la fundamentación de las competencias para la vida. Vemos que hay distintas instancias internacionales que han planteado que los fines de la enseñanza deben estar relacionados en el desarrollo de las competencias. Ya desde el 96
un informe de l'ORS, pero hoy podemos ver que distintas instituciones están planteando una formación para la vida. Y aquí lo tenemos en las propias competencias generales de la educación básica, que actualmente son normativas en Brasil. Si ustedes se fijan, verán que estas competencias, yo he intentado, aquí están las 10 competencias, y pueden ver que he colocado en distintos colores lo que serían, en color verde estarían los componentes competenciales de carácter actitudinal, por lo tanto, actitudes. En azul tienen lo que serían conocimientos tradicionales de matemáticas, física, historia, geografía. Y en color rojo lo que serían procedimientos, ejercitar, utilizar, comprender, valorar, argumentar, etc. Miren ustedes los colores. ¿Qué es lo que predomina? Predomina el rojo y el verde. Y lo que hay menos es el azul. En la escuela heredada, ¿en qué hemos trabajado básicamente? ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que sabemos enseñar? Sabemos enseñar lo que en estas competencias está en azul. El problema es, insisto en lo que he dicho antes, en cómo hacer esta transformación, en cómo conseguir que todo nuestro claustro, nuestro equipo docente, domine no solamente lo que está en azul, sino que además domine lo que está en rojo y lo que está en verde. Esto implica un cambio en la propia estructura del centro, pero especialmente en la metodología, como veremos. Veamos, fijémonos en lo que implica no una competencia. Todo el mundo, todos ya sabemos que una competencia es un constructo complejo que implica componentes factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero actuar competentemente implica ser capaces de dar respuesta a una situación real en la cual tenemos que intervenir. Por lo tanto, el objeto de estudio de la escuela no es el binomio de Newton, el sintagma nominal, la fotosíntesis, sino situaciones reales que plantean problemas que se van a poder resolver con el conocimiento del sintagma nominal, de la morfosintaxis correspondiente, del binomio de Newton o del principio de ósmosis. Por lo tanto, situación real que plantea problemas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es analizar esta situación, que es compleja, porque en la vida todas las situaciones son complejas. Esto implica desarrollar en los alumnos un pensamiento para la complejidad. Y una vez comprendido en una situación real que plantea problemas, ver cuáles son las posibles soluciones a esta situación. Y esto implica seleccionar cuál es el esquema de actuación preferible para dar respuesta a esta situación real. Pero nosotros, para dar respuesta a esta situación, tendremos distintos esquemas, distintas soluciones. Y una vez que tenemos estas soluciones, tenemos que escoger cuál es la mejor de entre ellas. Y una vez tenemos decidido este esquema en la que dominamos los hechos, conceptos y procedimientos y actitudes que la componen, actuar de manera flexible y estratégica. Esto es el problema que nos implica en la escuela. Pasar de enseñar unos conocimientos determinados a que aprendan, dar respuesta a situaciones en las que, si se fijan ustedes, deben aprender a analizar, a seleccionar y aplicar. Implica saber hacer. Y sabemos que se aprende a saber hacer haciendo. Se aprende a bailar bailando. Se aprende a analizar analizando. Se aprende a seleccionar seleccionando. Se aprende a actuar de manera flexible actuando. De tal manera que nos permita dar respuesta a la situación real. Vemos ya la complejidad de una toma de decisiones sobre la función social de la enseñanza que determina que queremos formar integralmente a la persona para que sepa dar respuesta a los problemas que le va a plantear la vida, no solo en el ámbito académico, sino en el ámbito personal, el interpersonal, el social.
Vamos ahora al otro referente, al científico, que nos da lugar a la necesidad de que el aprendizaje sea lo más personalizado posible. ¿Cómo transitamos de una escuela centrada en una enseñanza uniforme a una personalizada? Primero veamos cómo se fundamenta esto. De entrada, diremos que en estos momentos, por suerte, tenemos evidencias que provienen de distintos ámbitos de investigación, desde los metacognitivos, de los piagetianos, los vygotsquianos, etcétera, nos permite extraer una serie de principios o criterios psicopedagógicos que determinan las condiciones que debe tener una enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es clave porque el proceso de liderazgo en la gestión de un centro va a estar determinado por la capacidad para conseguir que estos principios entren en todas y cada una de las aulas. Veremos un resumen de estos principios. Los voy a intentar identificar fácilmente y en este esquema. Lo primero que sabemos es que para que se pueda producir el aprendizaje es necesario establecer el máximo de relaciones entre el nuevo contenido y los conocimientos previos. Esto implica que en todas las unidades didácticas del centro debamos partir primero de los conocimientos previos. En segundo lugar, que este contenido que vamos a plantear para el alumno sea significativo y funcional, que sepa para qué sirve. No que cuando nos pregunten al alumno ¿para qué sirve el máximo común divisor? Le digamos porque toca, sino que cuando os plantee un contenido nuevo debemos dotarle de funcionalidad y significatividad. Luego tenemos que tener en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, el nivel de desarrollo del alumno, porque por muchos esfuerzos que hagamos para establecer relaciones, si el alumno no tiene las capacidades suficientes, no va a entenderlo. Esto nos ha pasado a nosotros, todos nosotros, con la enseñanza de el por qué se producen los cambios estacionales. Generalmente se nos enseñó en un momento en que no lo entendíamos y no fue comprendido. Otro aspecto importante es preguntarnos si las actividades que estamos proponiendo en nuestra unidad didáctica están en la zona de desarrollo próximo del alumno. Si están muy lejanas al conocimiento que dispone el alumno, no lo va a aprender nunca. Pero para que esto se produzca, es necesario que exista una gran actividad mental. Una gran actividad mental para establecer estas relaciones. Y esta actividad mental no es la simple actividad, el saber, el hacer, aquello de el aprender haciendo, learning by doing, sino se aprende cuando el haciendo implica una actividad mental. Y esto solo es posible cuando existe un conflicto cognitivo, cuando el alumno se pregunta el porqué de este contenido, de tal modo que le creamos un conflicto cognitivo que le permita establecer las relaciones, el conocimiento previo y el nuevo contenido. Evidentemente, cuando son pequeños, esta actividad pasa por el ver y el tocar, pero cuando son mayores implica que el conflicto cognitivo sea mediante observaciones, mediante investigaciones, mediante contrastes. Pero para que esto se produzca, esta actividad mental, es necesario que el alumno esté motivado, pero la motivación debe ser intrínseca. O sea, no estar motivado a tener una buena nota, a que los papás y mamás estén contentos, a que esté contento mi profesor, sino la actitud favorable al nuevo contenido de aprendizaje. Y para ello es necesario fomentar el autoconcepto y el autoestima. Claro, fomentar el autoestima y el autoconcepto con un modelo de exámenes y de pruebas y de evaluaciones que son sancionadoras, difícilmente podemos fomentar la autoestima. Esto implica también una evaluación que sea adecuada a las características de cada alumno y, por lo tanto, también una evaluación personalizada. Pero para que este proceso se cumpla, es necesario que exista un proceso de metacognición. ¿Qué implica esto? Implica que al empezar cualquier unidad didáctica, el primer paso que debe hacer el profesor es el de
reflexionar, el de analizar y el de ponerse de acuerdo con sus alumnos sobre lo que van a aprender y reconocer qué es lo que ya saben de lo que van a aprender. Negociar con los alumnos sobre cómo van a hacer para aprenderlo y cuál será el tipo de evaluación. Al lugar, a lo largo de la unidad didáctica, ir planteándose qué estamos aprendiendo. ¿Os fijáis que ahora estamos aprendiendo lo que es el síntoma nominal? ¿Os fijáis cómo ahora estamos aprendiendo lo que es la ley de Boyle-Mariot? ¿Os fijáis cómo? Y al final, al acabar la unidad, reflexionar sobre cómo se ha aprendido, qué se ha aprendido y qué es lo que sabíamos antes de empezar la unidad y cuál ha sido el cambio y transformación en nuestro pensamiento sobre aquella situación de la realidad que queríamos comprender mejor. Esto nos va a llegar a la memoria, una memoria comprensiva y, por lo tanto, un aprendizaje significativo. Les hablaba del fútbol y el básquet. Por desgracia, para la mayoría de centros del mundo entero, el proceso de unidad didáctica en la que se contemplen estas condiciones es muy limitado. Sigamos. Consecuencias que tiene esto para la personalización del aprendizaje, para que podamos ir transitando de la escuela heredada a la escuela del siglo XXI. Primero, tenemos que tener claro los dos referentes. Ya estamos centrados en la escuela. Este es el problema que tienen ustedes como gerentes, gestores de las escuelas. Pero tienen dos referentes teóricos claros. Uno es qué objetivos, qué fines, qué propósitos tiene la escuela. Y por otro lado, el conocimiento científico de cómo se aprende. Vamos a ver la dinámica de cómo inciden estos dos referentes en la organización del centro y en el proceso de desarrollo profesional de los docentes, de los profesores y maestros. Veamos. Los objetivos educacionales los que dan pie es a definir qué competencias y qué contenidos competenciales. Esto es clave, tener claro en el centro qué es lo que van a enseñar. No vamos a enseñar el binomio de Newton, vamos a enseñar unas competencias en las que será necesario el binomio de Newton, pero el objetivo no es el binomio de Newton, el objetivo es la competencia. Y de ahí unos contenidos competenciales. A partir del conocimiento que tenemos sobre cómo se aprende, es donde podremos ya empezar a secuenciarlos, secuenciar, temporalizar, organizar por cursos los contenidos. Estos contenidos se deberán trabajar con una metodología y una evaluación que esté de acuerdo con los principios psicopedagógicos que hemos visto anteriormente. Y aquí es donde vemos todo ello, una vez que ya sabemos lo que debemos enseñar y cómo debemos enseñar, especialmente cómo debemos enseñar, ahora veremos cuál es el perfil del profesional docente. Veremos que el perfil de nuestros profesionales, nosotros mismos, no hemos sido formados para jugar al baloncesto. Hemos sido formados para jugar al fútbol. Somos grandes jugadores de fútbol. El problema que vamos a tener es que grandes profesionales del fútbol les va a costar mucho ser buenos profesionales del baloncesto, porque su formación y también sus características personales los hacen muy buenos para jugar al fútbol y no tan buenos para jugar al baloncesto. Por lo tanto, el conocimiento de la metodología y la evaluación, consecuencia de los objetivos previstos y la personalización, nos dan pie a una definición de cuál deben ser las competencias profesionales de los docentes y cuál es su proceso de desarrollo. Pero también la organización ya no puede ser la misma. La organización no puede estar centrada en las materias, sino que tiene que estar centrada en los alumnos, en cada colectivo de alumnos. Por lo tanto, la distribución tópica de una organización por departamentos de materia o de área o de asignatura no nos sirve. La organización debe ser una organización centrada en equipos docentes que intervienen con unos alumnos determinados.
todos aquellos que trabajan, todos aquellos que forman a Carlos o a María son aquellos que deben estar trabajando conjuntamente. Por lo tanto, una dinámica de unas decisiones que nunca pueden ser arbitrarias, sino que vienen determinadas porque hemos decidido unas competencias y unos contenidos determinados y tenemos un conocimiento sobre cómo las personas aprenden de tal modo que la metodología no puede ser cualquiera. Por lo tanto, vemos que para que la organización y la estructura de un centro debe ser una organización constantemente renovada en función de las bases de las necesidades pedagógicas y metodológicas, donde la gerencia debe centrarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que las áreas curriculares son solamente el medio, no son el fin. Una organización formada por equipos de enseñanza por nivel. Una cultura en el centro de reflexión y análisis compartida en la práctica. No es cambiar por cambiar, sino es a partir del análisis de la práctica que tenemos, cómo producir los cambios. Evidentemente, esto implica tiempos y espacios para poder hacer este trabajo de colaboración entre profesores y una organización flexible del tiempo. Nadie ha demostrado que 1 hora, 45 minutos sea el mejor tiempo para aprender nada. Hay contenidos que exigen un trabajo de solamente unos minutos y en cambio otros que pueden ser un trabajo de 2 horas. ¿Cómo podemos llegar de dónde estamos a dónde tenemos que ir? Está claro, en primer lugar, que cada escuela, su camino es el propio. No todos están en el mismo sitio, no todos tenemos la misma cultura, no todos tenemos los mismos medios, no todos tenemos la misma estructura organizativa. Por lo tanto, los caminos son distintos. Pero el primer paso es el de definir cuál es nuestra meta a 5 años, a 5 años o a 10 años o a 3 años. Esto va a depender de la capacidad que tenga la escuela para ir avanzando o del camino ya que anteriormente ha recorrido. Pero tener muy claro hacia dónde vamos. Y este hacia dónde vamos no es una decisión arbitraria, no es una idea que hemos tenido un momento determinado, porque hemos visto una escuela determinada, porque hemos visto un vídeo determinado de un país determinado, nos hemos fijado en proyectos de Finlandia o de Estados Unidos o de Canadá o de una escuela de las fantásticas que tenéis en estos momentos en Brasil, sino está relacionada con una fundamentación del por qué hacemos, donde tenemos claro cuáles son los fines y cuál es el conocimiento sobre los aprendizajes. Ya tenemos hacia dónde, pero tenemos que tener claro el punto de partida, de tal modo un punto de partida que será un análisis a partir de los referentes teóricos. Esto nos permite establecer ya retos para establecer distintos pasos, distintas metas parciales que nos lleven a este desafío. En función de la amplitud del desafío y en función de los medios que dispongamos, podemos establecer cuál es el próximo paso en este camino. Pero este camino, para avanzar, debemos hacer experimentos. Para mí, experimentos, no ir haciendo pruebas piloto, no intentar cambiarlo todo en un momento determinado, sino hacer pruebas piloto con aquel colectivo de profesores que está más maduro para hacer el cambio, el que ya ha hecho algunos pasos. Esto nos va a dar imagen de las dificultades que plantea el reto. Veremos que no es fácil, vamos a tener obstáculos que van a impedir avanzar con la urgencia que nosotros tendríamos. Hemos de tener en cuenta que la resistencia al cambio es consustancial al ser humano. A nadie nos gusta hacer cambios si estos cambios no son claramente a mejor. Y, por lo tanto, las ayudas que debemos prestar a estos cambios son enormes. No podemos
hacer cambios si no tenemos claro que la resistencia al cambio no es algo contrario al liderazgo o a la gerencia, al gestor, sino es inherente al proceso de cambio. Esto, ya vamos a ver aspectos más concretos, que es aspectos de carácter metodológico. Ustedes ya saben que una competencia está compuesta de componentes factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. El tiempo que tenemos en la escuela es limitado. Si se fijan ustedes en lo que está aquí en este color marrón más o menos, son actividades que se pueden trabajar conjuntamente y de forma integrada en todo el grupo. Pero en cambio hay actividades, estas que están en este color lila o rojizo, que son individuales. Memorizar, cada alumno memoriza con tiempos distintos. Cada alumno construye el conocimiento de forma distinta. Cada uno necesita más o menos práctica para un contenido procedimental. Y cada uno tiene culturas emocionales, afectivas distintas. Por lo tanto, es necesario partir el tiempo de escolarización en dos momentos. Un momento para el trabajo globalizado, donde el contenido son situaciones de la realidad en su complejidad, y luego vamos a tener áreas de trabajo específico, talleres, donde se va a hacer un trabajo de seguimiento personalizado a cada uno de los alumnos en su trabajo de memorización, de construcción, de ejercitación. Y aquí podemos, y para ello debemos utilizar una serie de métodos de enseñanza por competencias, que básicamente, que son las que ven aquí, investigación, proyectos, simulaciones, proyectos de trabajo, resolución de problemas, aprendizaje, servicio, análisis de casos. Pero cuidado, siempre teniendo en cuenta que esto es para este espacio. Debe haber otro espacio para el trabajo sistemático. Si solamente hay un trabajo por investigaciones, proyectos, simulaciones, etcétera, etcétera, no vamos a conseguir avanzar. Pero este trabajo en cada uno de estos proyectos debe tener una secuencia, que debe tener en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, los principios psicopedagógicos, establecimiento de objetivos, partiendo de conocimientos previos, el trabajo, elaboración de hipótesis, definición de estrategias de búsqueda y contraste, para llegar al final a una comprensión de la situación inicial con un proceso de metacognitivo. Como ven ustedes, un proceso bastante complejo. Está claro que el objetivo es el de intentar conseguir que estos chicos y chicas les ofrezcamos en la escuela un trabajo interesante que les permita avanzar lo máximo posible según sus posibilidades en el desarrollo de estas competencias para la vida. Un trabajo y un reto para todas las escuelas apasionante. Les animo a que sigan en su trabajo, que ya lo están haciendo, para avanzar en este camino, pero teniendo en cuenta que no va a ser fácil, porque el cambio es sistémico. Gracias, y muy obrigado, y espero que su trabajo sea el mejor posible. Y que los alumnos, como decía, tengan la expresión de que van a entrar en el aula, donde van a encontrar a un profesorado dispuestos a ayudarles en este camino apasionante, en este proyecto vital apasionante, para hacerlos mejores y más comprometidos en la mejora de esta sociedad. Gracias.